te detengas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una etapa del año en la que muchos de los objetivos propuestos ya probablemente los veas alcanzados. Proyectos finalizados o al menos en camino, que están ahí por definirse, o quizás estás viviendo un tiempo en el cual eso que te propusiste al comienzo del año todavía no lo hayas logrado, no hayas visto ningún resultado. Todo esto sumado al cansancio propio de la época del año, meses de trabajo, de esfuerzo, situaciones en medio, lo personal, lo familiar, el entorno, todo lo que vivimos hace que estemos en un punto débiles, que en cierto punto tengamos poca fuerza, poco ánimo y tengamos un tramo todavía por delante a finalizar este año. Algo parecido es lo que le pasó al pueblo de Dios en tiempos de Nehemías. La ciudad de Jerusalén había sido castigada, había sido atacada, sus murallas habían sido derribadas, sus puertas habían sido también quemadas. Era una situación en la cual la ciudad estaba en una total vulnerabilidad. Entraban pueblos vecinos, atacaban, robaban, saqueaban. Esa era la situación del pueblo de Dios en tiempos de Nehemías. Todo esto llegó a oídos del siervo de Dios, quien se desempeñaba en ese tiempo como copero del rey Artajerjes. Cuando él oyó lo que sucedía en su pueblo, en su ciudad, donde habían nacido sus padres, sus abuelos, dice la palabra que él sintió un profundo dolor. Dice que lloró, él oró, se postró delante de Dios, clamó a Dios en oración, ayunó, rogando misericordia y restauración para su pueblo. Pidió permiso al rey para ir a aquella ciudad, para poder restaurar esas murallas, y el rey no solo le concedió el permiso, sino que también le dio una carta de respaldo y materiales provistos para restaurar aquellas murallas. Y dice la palabra de Dios ahí en Nehemías capítulo 4, versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Describe acá la palabra que la muralla fue construida, pero no todo en su totalidad, sino hasta la mitad, hasta donde el pueblo tuvo ánimo. Qué importante que eran las murallas en ese tiempo, como lo soy en el día de hoy. Porque las murallas nos protegen, nos resguardan, y más en ese tiempo que había tanto combate, tanta invasión, pueblo a pueblo, las murallas cumplían un rol fundamental. Y el pueblo construyó la muralla, pero lo hizo solo hasta la mitad. Y todos sabemos que media muralla no da ninguna protección. Media muralla no protege como fue pensado en sus orígenes. Del mismo modo, construir, trabajar, esforzarnos, poner todo nuestro empeño sin alcanzar el objetivo no tiene ningún sentido. Ningún trabajo inconcluso tiene el valor propio que cuando es finalizado. Necesitamos entonces nosotros, como hijos de Dios, como pueblos de Dios, levantarnos y terminar nuestras murallas. Para algunos las murallas puede ser un proyecto personal, para otros puede ser un trabajo, una carrera profesional, un proyecto de vida familiar, un matrimonio, una familia, hijos. Y sabés que cada vez que vos pensás en construir, cada vez que Dios pone algo en tu corazón, una inquietud, un proyecto, algo por delante, te vas a enfrentar a situaciones, te vas a enfrentar a oposición como lo fue en esos tiempos. Es importante que podamos identificar cuáles son esos factores a los cuales debemos hacerle frente. Y vamos a compartir 4 enemigos que quieren detener
tu vida personal, tu proyecto, tu vida por sobre todas las cosas espiritual, porque el enemigo quiere bloquear tu relación con Dios. El enemigo quiere bloquear esta llegada directa a Dios, que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Él quiere anular nuestros oídos, nuestros sentidos, con el fin de apartarnos de Dios. Y estos 4 enemigos los vemos en la historia de Nehemías. El primer enemigo es que quiere detener en lo que vos estás construyendo, y es el desánimo. Acá vemos cómo el pueblo trabajó, lo hizo con esfuerzo, lo hizo con esmero, hasta que tuvo, dice la palabra, ánimo. Y si el ánimo te hace crecer, si el ánimo te hace levantarte, si el ánimo te hace trabajar, el desánimo te hace tirar para atrás, el desánimo te hace desistir. Son muchos los que quedan a mitad de camino, a veces a mitad de una carrera, a mitad de un proyecto. Son muchos los que tienen desafíos por delante en lo laboral, en situaciones que se pueden dar, y por temor, por dudas, por incertidumbre o por no confiar en el poder de Dios, que tiene poder para revertir toda situación, un Dios todopoderoso que nos puede hacer levantar aún de la situación más difícil. El desánimo, este desánimo al cual casi diariamente te puedo decir que nos enfrentamos. El ánimo en nuestras vidas está muy ligado a lo que es la fe y la esperanza, porque el ánimo es una especie como de combustible que nos hace caminar, que nos hace tomar fuerza, que nos hace levantar. Cada uno tiene distintas formas, cada uno tiene distintos caracteres, pero basados en Dios tenemos una fortaleza, un poder que es sobrenatural, que nos va a ayudar a vencer en toda situación. Por eso Dios una y otra vez nos habla y nos dice: cobren ánimo. Mirá lo que dice el Salmo 31, 24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Así que si vos esperás en Dios, si vos confías en Él, tomá valor, tomá coraje, tomá buen ánimo, tomá fortaleza, porque Dios te va a levantar y te va a sostener. Si estás en este tiempo desanimado, si no alcanzaste el objetivo, seguí adelante. Tomá nuevas fuerzas y tomá ánimo para alcanzar aquello que Dios quiere que alcances. Es promesa de Dios que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra, aquel que te trajo a los pies de Cristo, la va a perfeccionar a su debido tiempo, pero Él va a hacer la obra. No te impacientes cuando veas situaciones en tu entorno que te desalienten. Toma ánimo, toma coraje. Isaías 41:10 dice: no temas, palabra de Dios a Isaías, palabra de Dios hoy para cada uno de nosotros. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué importante que podamos tomar conocimiento de esto, y no solo un conocimiento, sino tener plena certeza y fe que es Dios quien mueve las situaciones en nuestra propia vida y en nuestro entorno. Entonces, no temas, hermano, no temas porque Dios está contigo, no desmayes porque tu Dios es el Dios con mayúscula, el Dios creador del cielo, el Dios creador del universo, es el Dios que te quiere sostener con su mano derecha de poder. El segundo enemigo que tenemos que vencer lo encontramos en el capítulo 4, versículo 10 de Nehemías. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Las fuerzas
de aquellos trabajadores, de los que llevaban la tarea más pesada, se habían debilitado. No podemos, estamos débiles, ya no tenemos fuerzas. En este punto de la obra el pueblo no solo estaba desanimado, sino que también ya estaba cansado. Y este es el segundo enemigo, el segundo factor al cual debemos enfrentarnos, el cansancio. El pueblo se había cansado, el pueblo dijo, basta. Y probablemente hoy vos sientas que estás cansado. Probablemente sientas que comenzaste a construir este año tu muralla y estamos a poco de terminar el año, quizás tu muralla está ahí, en los cimientos, quizás un poco más avanzada, casi a la mitad. Dios quiera que esa muralla, que ese proyecto, que lo que Dios quiere para tu vida haya avanzado más y esté por concluir. El cansancio, cuando llega a nuestras vidas, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque está comprobado que aquellas personas que están cansadas, aquellos que están agotados, no solo por una cuestión física, sino en diversos aspectos, se sienten débiles, somos más vulnerables. Las personas cansadas son más propensas a enfermarse, tenemos las defensas más bajas, tenemos más probabilidad de cometer errores, accidentes, hasta tomar también decisiones apresuradas, porque el cansancio no te hace esperar. El cansancio te quiere hacer resolver la situación ya y en ese apuro no pensamos, no meditamos y por sobre todas las cosas, como hijos de Dios, no ponemos ese factor que nos preocupa en manos de Dios. Las personas cansadas tienen también más probabilidades de tener problemas interrelacionales, en el hogar, en el matrimonio, en la relación padres e hijos, en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, tendemos a reaccionar mal, de mala manera. Entonces, cuando hablamos de cansancio, no me refiero solo a lo físico, sino también a lo emocional y por sobre todas las cosas, a lo espiritual. Cualquier desafío te parece difícil de alcanzar. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos cansados? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en medio de esta situación? Buscar a Dios. Toma tu tiempo, busca tu descanso físico. Si necesitas dormir horas, hacelo, dormí, te va a venir bien, vas a estar renovado. Pero no dejes de buscar a Dios, quien es la fuente de fortaleza, de ánimo y de sabiduría para nuestras vidas. Debemos aprender a llevar las cargas a los pies de Jesús. Salmo 62:5 dice: no solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. El salmista, después de tantas situaciones vividas, aprendió esto, que solo en Dios haya esperanza mi alma, solo en Él me refugio, mi fuerza, mi consuelo, mi descanso viene solo de Dios. El Salmo 4:8, tan conocido: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿No te pasa que cuando estás preocupado no podés dormir? ¿No te pasa que quizás el cansancio te gana, te dormís 10, 11 de la noche, 12, pero pasan unas horas y hay algo que te tiene preocupado? Hay algo que viene a tu ser, hay una invasión de angustia, de preocupación y te despertás y no podés descansar. En paz, acostate y descansá y dormí, porque solo Dios te va a dar esa tranquilidad, esa paz y ese descanso.
E Isaías nos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El cansancio, este cansancio que nos supera. Otro enemigo que encontramos cuando se vienen dando estas situaciones, en tercer lugar, la frustración. Es lo mismo que le sucedió al pueblo de Dios. Y eso también lo encontramos en el versículo 10. El pueblo dijo, el escombro es mucho, no podemos. La carga es demasiado, no voy a poder con semejante peso. El escombro es mucho. Ellos primero habían experimentado desánimo, luego cansancio y después de eso vino la frustración, que es este otro enemigo que nos tiene casi a diario sujetos. La frustración, el escombro es mucho, hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos invertido tiempo, fuerzas, energía y no vemos un resultado favorable. Todavía queda mucho. Hay una versión que dice, el escombro que queda es demasiado. Como cuando tenemos situaciones por delante nuestro y decimos, Señor, esto es demasiado, no voy a poder con esta situación. Señor, dame fortaleza porque me supera. El escombro es demasiado. Quizás sentís que serviste a Dios por mucho tiempo y no tenés más energías. Quizás sentís que lo hiciste todo por tu familia, por tus hijos, orás, ponés la situación en manos de Dios y la situación no cambia. Hay mucho por hacer, decían ellos, pero en realidad no era tanto, porque estaban a la mitad de la construcción. Estaban a la mitad y ellos se sentían frustrados. Sabés que la frustración, cuando viene a nuestras vidas, cambia nuestra perspectiva y nos deja ver únicamente lo que tenemos por delante. Y esa misma frustración no te deja ver todo lo que vos lograste atrás. Entonces tomemos ánimo, dejemos de lado ese sentimiento que nos va a alejar de la presencia de Dios. Ellos ya llevaban varias hiladas de piedras, la obra estaba más avanzada, piedra sobre piedra, cansancio, agotamiento, ya estaban a la mitad y no parecía que estaban tan cerca del fin. Ellos tenían ese sentimiento que los había invadido. ¿Cuántas veces te sucede lo mismo? O quizás hoy estás donde no te gustaría estar, pero estás en proceso. El fin es bueno porque estás en manos de Dios. Pero dale gracias a Dios porque Él te ayudó hasta ahora. Dale gracias porque su mano derecha, su diestra, que es de poder, te sostiene. La frustración te va a hacer decir, es mucho. Seguramente veas hoy en tu entorno un panorama que no sea favorable, que no sea humanamente alentador, pero poné todo en manos de Dios, porque Él te va a ver, te va a traer un panorama distinto. Él va a traer un panorama lleno de fe, lleno de esperanza, y eso es lo que define tu vida. Porque Dios es quien permite que sucedan todas las cosas para nuestro bien. Dice Romanos 8, 28, y sabemos y tenemos confianza, tenemos certeza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos esta seguridad, lo dijo el apóstol Pablo, y Dios quiera que sea nuestro sentir en este día. Y no solo un sentir, sino que pueda ser una firmeza, una creencia. Esto de decir, sé que Dios permite tal situación y lo hace con un propósito, porque Él tiene un futuro para mí, para mi hogar, para mi entorno, para mi familia, para mi iglesia. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien.
¿Y qué sucede tantas veces cuando estamos en medio de la obra, en medio de la construcción, en medio de la vida, en medio de las circunstancias y las situaciones, y ves lo que te queda por hacer? Te frustras, ¿sí? Y si mirás hacia atrás, también corres el riesgo de conformarte, porque decís, mirá todo lo que hice. La verdad que yo no pensé que no iba a llegar a esta instancia. Una situación u otra quizás desestabilizan el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero lo que vamos a hacer en el medio de la construcción, en medio de la vida, de lo que se presenta, es mirar a Dios, poner nuestro foco solo en Dios. Por eso el apóstol Pablo nos escribe y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que planeó todo para bendición de nuestras vidas, puestos los ojos únicamente en Dios, en Jesús. Y fíjate lo último que dijo el pueblo, en el final del versículo 10, ellos dijeron, no podemos edificar el muro, no podemos, no tenemos ánimo suficiente, no tenemos fuerza, estamos frustrados, pero luego vino atrás de esta secuencia un sentimiento que fue de fracaso, un sentimiento de decir, ya está todo perdido, todo lo que hicimos no sirvió de nada, todo esfuerzo, todo esmero, toda energía, de nada sirvió. Eso es lo que sintió el pueblo en medio de la circunstancia. Pero es importante que nos demos cuenta que tantas veces fallamos y fallar no significa fracasar. En medio de la situación sentimos que está todo dicho y que no hay nada más para hacer porque dejamos de confiar en Dios, porque no hemos puesto nuestra plena certeza en Dios. Así que recordá, fallar no es fracasar. Quizás fracasar es decir ya está. Fracasar es decir no lo intento más, ya está todo dicho. Mirá lo que dice Proverbios, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y vos podés pensar, pero yo no caí 7 veces, he caído 10, 12, 20. A lo largo de nuestra vida vamos a tener caídas, pero no te desalientes, porque el justo lo sostiene Dios. Dios sostiene al hombre fiel, Dios sostiene a la mujer que es de fe, que ve a sus hijos, que ve su entorno, que ve su circunstancia desfavorable. Dios te sostiene. Y recordá que cada vez que quieras comenzar un nuevo desafío, cada vez que quieras volver a construir, cada vez que quieras trabajar para el Señor, vas a encontrar oposición. Y te vas a encontrar con estos 4 enemigos. Número 1, el desánimo. Número 2, el cansancio. Número 3, la frustración. Y número 4, el sentimiento de fracaso. Pero gloria a Dios que esta historia no quedó allí. Y gloria a Dios que hubo un hombre que cambió la historia del pueblo de Dios. En ese tiempo fue Nehemías. Y Nehemías tomó 3 acciones que lo ayudaron a tomar coraje, a alentar al pueblo y a salir adelante. Sabés que fueron 3 acciones, no fueron ni 3 sentimientos, no fueron 3 deseos, sino que fueron 3 actitudes. Y no solo una actitud, sino una acción puesta en marcha. Y estas mismas acciones nos van a ayudar a nosotros a poder sobreponernos en el día a día y en medio de nuestra situación. Número 1. Acción número 1 de parte de Nehemías, reforzá tus áreas débiles. Nehemías 4:13 dice, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, y puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas
y arcos. Esa es la decisión que tomó Nehemías, pero porque atrás de eso hubo una visión y hubo un criterio espiritual. Puse guardias armados detrás de las partes más bajas. Fíjate que esto nos enseña que Nehemías no solo fue un gran líder, sino que fue un gran estratega. Él sabía lo que hacía, él sabía que Dios estaba con ellos y que ese fin iba a tener bendición para el pueblo de Dios. Para proteger esas murallas mandó a las familias a agruparse, mandó a que estén armadas y buscar justamente las partes más débiles de las murallas, las áreas por las cuales el enemigo podía atacar. Y esto nos enseña que nosotros también debemos resguardar esas mismas áreas, puntos débiles en nuestras vidas. Pero para eso primero debemos identificarlas, porque vos no podés cuidar un área, prestarle atención a un área si no te das cuenta de qué área está débil. Recordá que debés buscar a Dios, debés buscar la presencia de Dios, el Espíritu Santo que nos guíe, porque lejos de Dios nada podemos hacer. Para algunos, un área débil puede ser su vida de relación con Dios, su tiempo de comunión con Dios, con la iglesia. Para otros puede ser su vida familiar, ese conflicto, esa situación que pasa tiempo, pasan los años y no se resuelve. Su relación con su esposo, con su esposa, aquellos hijos rebeldes que no oyen el consejo, aquellos hijos que no quieren saber nada de Dios. Un área débil en nuestras vidas puede ser nuestro compromiso con Dios, nuestro servicio, nuestra vocación, nuestro llamado delante de Dios. Y existe una realidad que es clara, que nosotros al no poder identificar estas áreas nunca las vamos a poder combatir. Y hay un fruto que es el fruto del Espíritu, que se compone de varios factores, pero dentro de ellos una característica, un don, es la humildad. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos, desbordemos del Santo Espíritu de Dios. Y cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios es quien nos va a enseñar todas las cosas. En San Juan capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo, cuando Jesús ya estaba ahí con sus discípulos, próximo a prepararlos y a decirles que Él los iba a dejar desde lo humano, pero que no iban a quedar solos porque el Espíritu Santo de Dios iba a estar con ellos. En el versículo 26 del capítulo 14 de San Juan dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu de Dios es quien te va a guiar, el Espíritu de Dios es quien te va a enseñar y es quien te va a capacitar. Así que es la presencia de Dios en nuestras vidas, es la que nos permite identificar nuestras áreas débiles. ¿Cuál fue la segunda acción? Primero, acordate, identificar las áreas débiles en tu vida. La segunda acción que tomó Nehemías, dijo al pueblo en el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y a todo el pueblo, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no temas delante de los enemigos, no temas, oh iglesia, delante de la circunstancia que te aqueja, no temas, querido hermano, porque Dios te protege, no teman porque Dios está con vosotros. No teman delante de ellos, acordaos del Señor, acordate de Dios que es grande y temible
y pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Acordate de Dios. Este segundo principio, esta segunda medida, nos habla de alimentar nuestra fe, de alimentar nuestra relación personal con Dios, de acordarnos de Dios, no solo en el tiempo de conflicto, sino cada día. Alimentá tu fe, alimentá tu comunión con Dios, alimentá esa vocación de servicio que quizás la tuviste tiempo atrás, pero las situaciones de la vida han ahogado. Volvé a ese primer amor, volvé a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que vos alimentás tus dudas, debilitás tu fe. Cuando vos alimentás los temores, muchas veces la fe queda ahí abajo. Pero vos cuando alimentás tu fe, cuando alimentás tu relación personal con Dios, debilitás las dudas, los temores y las ansiedades. Entonces, hoy te pregunto, pensemos juntos, ¿qué estamos alimentando más hoy? ¿Son nuestros temores? ¿Son nuestros dolores? ¿Son nuestros puntos de vista? ¿O es la fe puesta en Dios? Por eso Nehemías, frente a un pueblo desanimado, cansado y frustrado, les dijo: no teman, acuérdense del Dios de sus padres, que es grande y que es temible. Y cada vez que la duda, el temor golpee la puerta de tu corazón, acordate quién es Dios, de dónde te sacó Dios y hacia dónde te quiere llevar. Recordá que es Dios quien te puso esperanza. Recordá que es Dios quien te sostuvo una y otra vez. Alimentá tu fe. Sabés que la palabra nos enseña algo que es claro, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso no dejes de leer la palabra, no dejes de congregarte, no pospongas tu relación con Dios, con la iglesia. No dejes de oír, no dejes de recibir palabra de Dios. Otro consejo sabio, ¿qué hizo Nehemías? Rodeó a cada una de las personas en un ambiente sano, en un ambiente familiar. Dice que los juntó por grupos de familia. Y nosotros, querida iglesia, somos una gran familia. Rodéate de personas sabias. Rodéate de las personas adecuadas, aquellas que tengan los mismos principios bíblicos y que caminen bajo el temor de Dios. Y lo último que hizo Nehemías fue darles un propósito. La tercera acción que debemos tomar, vos en lo personal, pero esta misma acción debe ser trasladada a distintos ámbitos, en la familia, en el trabajo, donde vos te movés cada día, donde estudiás. Debemos ser luz, debemos ser bendición. En la iglesia lo mismo, peleá con propósito. Dice ahí la palabra: pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Peleá con un propósito, luchá, que no sea en vano. ¿Por qué? Porque no hay victorias si no hay batallas. Si no peleamos, si no batallamos, nunca vamos a alcanzar la victoria. Pelea, querido hermano, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna que Dios tiene preparado para ti. No estás solo, es Dios quien pelea por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te va a poder hacer frente si estás en el proyecto y en la voluntad de Dios. Nehemías les dio un propósito: luchar por su comunidad, luchar por sus familias, luchar por sus hijos, construir una muralla que persista, que perdure y que traiga bendición a sus vidas. En este tiempo, cada uno de nosotros construimos. Quizás vos pensás que no estás construyendo, pero sí te quiero decir que estás construyendo en alguna medida.
Poné el objetivo en Dios, porque estás construyendo quizás un desafío, quizás una familia, quizás, y Dios quiera que sea un ministerio, a Dios, en la iglesia, fuera de la iglesia, trabajar para Dios, pero hacerlo con un propósito que no es únicamente un proyecto personal, sino que es para tu descendencia, para tus hijos, para esta gran familia que es la iglesia. La muralla que hoy estás construyendo es la que va a proteger futuras generaciones, aquellos que vienen por detrás nuestra. Así que tomemos ánimo, tomemos fuerza, sigamos adelante, seguí construyendo y no te detengas en el plan de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga.